Nunca pensé que a mis 68 años tendría que enfrentar la humillación más grande de mi vida delante de toda mi familia. Fue en la cena de Navidad del año pasado cuando mi yerno, Carlos, se puso de pie, me señaló con el dedo y gritó delante de todos: «Esta mujer nos está robando. He visto cómo saca dinero de nuestra cuenta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis propios hijos me miraron con esa mezcla de shock y duda que jamás olvidaré. Pero lo que él no sabía es que yo había descubierto algo en su teléfono que cambiaría todo para siempre. Me llamo Carmen, y después de 45 años de matrimonio, enviudé hace 5 años. Mi esposo Roberto fue el amor de mi vida, un hombre trabajador que siempre nos protegió a mí y a nuestros 3 hijos, Ana, Miguel y Sofía. Cuando él murió, sentí que mi mundo se desmoronaba, pero mis hijos fueron mi salvación. Ana, mi hija mayor, insistió en que me fuera a vivir con ella y su esposo Carlos. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande», me decía con cariño. Al principio todo parecía perfecto. Carlos siempre había sido encantador conmigo, me trataba con respeto, incluso cariño. Era ingeniero, tenía un buen trabajo y parecía amar profundamente a mi Ana. Llevaban casados 8 años y tenían 2 niños preciosos, Mateo de 6 años y Lucía de 4. Yo me sentí bendecida de poder estar cerca de mis nietos, de verlos crecer día a día. Los primeros meses en su casa fueron como una luna de miel. Yo ayudaba con los niños, cocinaba esos guisos que tanto le gustaban a Ana desde pequeña, y por las tardes nos sentábamos a tomar té mientras los niños jugaban en el jardín. Carlos llegaba del trabajo y siempre tenía una sonrisa para mí. «Carmen, ¿cómo está mi suegra favorita?», me decía guiñándome el ojo. Ana se reía y me tomaba de la mano. «Mamá, mira qué suerte tengo con mi esposo», decía radiante. Pero las cosas empezaron a cambiar de maneras muy sutiles. Primero fueron comentarios pequeños. «Carmen, creo que usaste demasiado detergente para lavar la ropa. Oh, ¿podrías no poner la música tan fuerte? Algunos vecinos se quejan». Yo no le daba importancia. Pensaba que era normal, que vivir 3 generaciones bajo el mismo techo requería ajustes de todos. Roberto siempre me había enseñado a ser independiente con el dinero. Antes de morir, se aseguró de que yo supiera manejar todas nuestras cuentas, nuestros ahorros, incluso me explicó sobre las inversiones que habíamos hecho juntos. «Carmen, prométeme que nunca vas a depender económicamente de nadie», me había dicho tomándome las manos en el hospital. «Tú eres una mujer fuerte e inteligente. Este dinero es tuyo, te lo ganaste trabajando a mi lado todos estos años». Y tenía razón. Durante nuestro matrimonio, yo no solo fui ama de casa. Ayudé a Roberto con su pequeño negocio de repuestos para autos, llevaba la contabilidad, atendía clientes, hacía pedidos. Éramos un equipo. Cuando él murió, entre el seguro de vida, la venta del negocio y nuestros ahorros, quedé con una suma considerable de dinero. No era millonaria, pero sí tenía lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días sin ser una carga para nadie. Fue Ana quien me sugirió que abriéramos una cuenta conjunta. «Mamá, así será más fácil para hacer las compras de la casa, pagar los servicios, y si algo te pasa, yo podré ayudarte inmediatamente». Me pareció lógico. Después de todo, yo estaba viviendo en su casa, consumiendo sus recursos. Era justo que contribuyera. Carlos estuvo de acuerdo inmediatamente. «Es una idea excelente, Ana. Así Carmen se sentirá parte de la familia, no como una invitada». Recuerdo que me abrazó después de decir eso y yo sentí una calidez en el pecho. ¡Qué tonta fui! Los primeros meses con la cuenta conjunta fueron normales. Yo transfería dinero regularmente para los gastos de la casa, los colegios de los niños, las compras del supermercado. Me sentía útil, como si estuviera aportando algo valioso a la familia. Ana siempre me agradecía y me decía que no era necesario que pusiera tanto, pero yo insistía. «Hija, es lo menos que puedo hacer. Ustedes me han abierto las puertas de su hogar», le decía. Pero comencé a notar cosas extrañas. Un día, revisando mis estados de cuenta, vi que había movimientos que no recordaba haber autorizado. Retiros grandes, transferencias a cuentas que no reconocía. Cuando le pregunté a Ana, me dijo que probablemente eran gastos de la casa que ella había hecho y que se había olvidado de mencionármelos. «Ay, mamá, perdón. Entre el trabajo y los niños,
A veces se me olvida contarte. Pero tranquila, todo es para gastos familiares. Yo quería creerle, pero algo en mi estómago me decía que algo no estaba bien. Roberto siempre me había enseñado a confiar en mi intuición con el dinero. Carmen, los números no mienten. Si algo no cuadra, hay una razón, me decía. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención a las dinámicas de la casa. Carlos había comenzado a llegar más tarde del trabajo, siempre con excusas diferentes. Tuve que quedarme hasta tarde terminando un proyecto, o mi jefe me pidió que lo acompañara a una cena de negocios. Ana parecía aceptar estas explicaciones sin cuestionarlas, pero yo notaba la tristeza en sus ojos cuando él llegaba y los niños ya estaban dormidos. También comencé a observar cambios en el comportamiento de Carlos hacia mí. Ya no era tan amable. Sus comentarios se volvieron más frecuentes y más hirientes. Carmen, ¿podrías no usar tanto el aire acondicionado? Las facturas de luz están altísimas, me decía con un tono que antes no usaba. Oh, es necesario que cocines tanto. Se desperdicia mucha comida en esta casa. Una tarde, mientras los niños tomaban la siesta y Ana estaba en el trabajo, decidí revisar más detalladamente los estados de cuenta de nuestra cuenta conjunta. Lo que vi me dejó helada. En los últimos 6 meses, habían salido más de 50.000 pesos en transferencias que yo nunca autoricé. Todas iban a la misma cuenta externa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Con manos temblorosas, llamé al banco para preguntar sobre esas transferencias. La empleada fue muy amable pero directa. Señora, estas transferencias fueron autorizadas electrónicamente desde el celular registrado de su yerno, el señor Carlos Mendoza. Al ser una cuenta conjunta, él tiene plenos derechos para hacer estos movimientos. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina por no sé cuánto tiempo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi propio yerno me estaba robando. ¿Pero por qué? ¿Y Ana lo sabía? Esa noche esperé a que Carlos llegara. Cuando finalmente apareció, cerca de las 10, yo estaba sentada en la sala con los estados de cuenta en mis manos. Carlos, necesitamos hablar, le dije con la voz más firme que pude. Él me miró con esa sonrisa que ahora me parecía falsa. Claro, Carmen. ¿Qué necesita? Cuando le mostré los papeles, su expresión cambió completamente. La máscara se le cayó por completo. Mira, Carmen, me dijo sentándose frente a mí, sé que te pueden parecer extraños esos movimientos, pero todo tiene una explicación. Ana y yo hemos estado haciendo algunas inversiones para asegurar el futuro de los niños. Queríamos darte la sorpresa cuando empezaran a dar frutos. Yo lo miré directamente a los ojos. ¿Qué tipo de inversiones, Carlos? ¿Y por qué no me consultaron antes de usar mi dinero? Bueno, técnicamente es dinero de la cuenta familiar, me respondió con una frialdad que me cortó la respiración. Tú decidiste unirte a esta familia económicamente. Nosotros estamos administrando ese dinero de la mejor manera posible. En ese momento supe que el hombre que tenía frente a mí no era el que yo creía conocer. Carlos, quiero que mañana me muestres toda la documentación de esas inversiones. Y quiero hablar con Ana al respecto. Su expresión se endureció aún más. Carmen, creo que estás malinterpretando las cosas. Aquí nadie te está robando. Pero si no confías en nosotros, tal vez deberías considerar buscar otro lugar donde vivir. Esas palabras fueron como una bofetada. Subí a mi cuarto temblando de rabia y de miedo. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo el hombre que parecía amarme como a una madre ahora me estaba amenazando sutilmente? Al día siguiente, cuando Ana llegó del trabajo, traté de hablar con ella. Hija, necesito contarte algo sobre Carlos y el dinero de la cuenta conjunta. Pero antes de que pudiera explicarle todo, Carlos apareció en la cocina. Ana, amor, tu mamá tiene algunas dudas sobre las inversiones que estamos haciendo. Creo que se está preocupando innecesariamente. La manera en que lo dijo, con esa sonrisa falsa, me hizo darme cuenta de que él ya había hablado con ella primero. Ana me miró con una expresión que no pude descifrar. Mamá, Carlos me contó que revisaste las cuentas y que tienes dudas. Entiendo tu preocupación, pero confía en nosotros. Sabemos lo que estamos haciendo. ¿Pero tú has visto la documentación de esas inversiones? Le pregunté directamente. Mamá, Carlos se encarga de esos temas. Él entiende de finanzas mejor que yo.
Lo importante es que es por el bien de toda la familia. En ese momento me di cuenta de que mi propia hija había sido manipulada también. Carlos había logrado posicionarse como el experto en finanzas de la familia, y tanto Ana como yo habíamos caído en su juego. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Carlos se volvió abiertamente hostil conmigo. Ya no se molestaba en disimular su desprecio. Carmen, ¿podrías no dejar tus pastillas regadas por toda la casa? Los niños pueden agarrarlas, me decía delante de Ana, cuando yo siempre había sido muy cuidadosa con mis medicamentos. Carmen, la señora de la limpieza dice que tu cuarto está muy desordenado. ¿Podrías mantenerlo más presentable? Era otra de sus mentiras. Mi cuarto siempre había estado impecable. Pero lo que más me dolía era ver cómo Ana comenzó a cambiar conmigo también. Se volvió distante, a veces irritable. Mamá, es necesario que veas televisión tan fuerte, me decía con un tono que nunca había usado conmigo. Oh mamá, los niños dicen que les diste dulces antes de la cena. Ya sabes que tratamos de controlar su alimentación. Yo sabía que Carlos estaba llenándole la cabeza con mentiras sobre mí, pero no sabía cómo demostrárselo sin sonar como una vieja paranoica. Fue entonces cuando decidí hacer algo que jamás pensé que haría: espiar. Una mañana, cuando Carlos se estaba bañando antes de irse al trabajo, su celular quedó sobre la mesa de la cocina. Miré hacia las escaleras para asegurarme de que el agua siguiera corriendo, y rápidamente tomé el teléfono. Sabía su contraseña porque lo había visto marcarla varias veces, la fecha de nacimiento de Ana. Mis manos temblaban mientras abría el teléfono, pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que encontrar evidencia de dónde estaba yendo mi dinero. Lo primero que revisé fueron sus mensajes bancarios. Efectivamente, ahí estaban todas las transferencias que había hecho desde mi cuenta. Pero lo que me impactó fue ver a dónde iban esos fondos. No era a ninguna cuenta de inversiones. Era a una cuenta personal de Carlos, y desde ahí, el dinero se gastaba en cosas que me hicieron hervir la sangre. Transferencias a casas de apuestas online, pagos a sitios de póker virtual, compras en tiendas de electrónicos, ropa cara, restaurantes costosos. Mi dinero, el dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado durante décadas de trabajo honesto, se estaba yendo en los vicios de Carlos. Pero eso no fue lo peor. Revisando sus mensajes de WhatsApp, encontré conversaciones que me partieron el corazón y me llenaron de una furia que no sabía que podía sentir. Había un grupo de WhatsApp con sus amigos donde hablaba de mí de la manera más cruel y despectiva que pueden imaginarse. La vieja ya se dio cuenta de que le estoy sacando dinero, le escribía a alguien llamado Rodrigo. Pero está tan senil que no puede probar nada. Y Ana no sospecha nada, le respondía Rodrigo. Ana es muy ingenua. Le digo que son inversiones y se lo traga completo. Además, ya la tengo harta de la vieja. Le hago creer que su mamá está volviéndose problemática y controladora. En unos meses más, Ana misma va a querer echarla de la casa. Otro mensaje decía: la vieja tiene mucho dinero guardado. El seguro de vida del marido fue jugoso. Si manejo bien las cosas, puedo sacar todo antes de que se muera o la manden a un asilo. Leí esos mensajes una y otra vez, sin poder creer lo que veía en mis ojos. Este hombre no solo me estaba robando, sino que tenía un plan elaborado para quitarme todo lo que tenía y alejarme de mi propia hija. Escuché que el agua de la ducha se cortaba y rápidamente tomé fotos de los mensajes más importantes con mi propio celular. Dejé su teléfono exactamente donde estaba y subí corriendo a mi cuarto, con el corazón saliéndoseme del pecho. Me senté en mi cama y lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. No solo por el dinero, sino por la traición. Por el hecho de que este hombre había estado jugando con mi hija y conmigo como si fuéramos piezas de ajedrez en su juego sucio. Pero después de llorar, vino la rabia. Y con la rabia, vino la determinación. Carlos había subestimado a esta vieja senil. No sabía con quién se estaba metiendo. Durante los siguientes días, actué como si no hubiera pasado nada. Seguí mi rutina normal, cuidé a los niños, cociné, limpié. Pero por las noches, en mi cuarto, planeaba mi estrategia. Primero, cambié las claves de todas mis cuentas bancarias personales que no fueran la conjunta. Segundo, contacté a un abogado especialista en derecho familiar y financiero. Le conté toda la situación y me asesoró sobre los pasos legales que podía tomar. Tercero,
Comencé a documentar todo el comportamiento extraño y hostil de Carlos hacia mí. El abogado me explicó que como era una cuenta conjunta, técnicamente Carlos tenía derecho a hacer esos movimientos, pero que el hecho de que me hubiera mentido sobre el destino del dinero podría constituir fraude. Me sugirió que tratara de obtener más evidencia antes de tomar acciones legales. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea que mi Roberto habría estado orgulloso de ver. Decidí tenderle una trampa a Carlos. Un día, mientras estábamos cenando, le comenté casualmente: «Carlos, he estado pensando en lo que me dijiste sobre las inversiones. Quiero contribuir con más dinero. Mi hermana me acaba de pagar un préstamo que le hice hace años, y tengo 100.000 pesos adicionales que podrían ir a esas inversiones tan exitosas que están haciendo». Los ojos de Carlos se iluminaron inmediatamente. «¿En serio, Carmen? Eso sería fantástico. Justo ahora hay una oportunidad de inversión muy buena que requiere capital adicional». «Perfecto», le dije sonriendo. «Pero esta vez me gustaría estar más involucrada. ¿Podrías mostrarme los documentos de las inversiones actuales para entender mejor dónde se está poniendo mi dinero?» Por primera vez vi un destello de nerviosismo en su mirada, pero rápidamente se recompuso. «Por supuesto, Carmen. Te voy a preparar un informe completo para que veas que tan bien están funcionando tus inversiones». Sabía que me iba a mentir, pero quería ver hasta dónde era capaz de llegar con sus engaños. 2 días después, Carlos me presentó un folder con documentos que claramente había fabricado. Eran reportes de supuestas inversiones en fondos mutuos y bienes raíces que según él estaban generando rendimientos del 15% anual. Todo se veía muy profesional, con logotipos de empresas que probablemente había copiado de Internet. «Como puedes ver, Carmen, tu dinero está trabajando muy bien. Con la inversión adicional que quieres hacer, podrías estar generando ingresos pasivos muy significativos». Le dije que me parecía excelente y que procederíamos con la transferencia la semana siguiente. Esa misma tarde, llevé los documentos falsos al abogado, quien confirmó que eran completamente fraudulentos. «Carmen, con esto y los mensajes que fotografió, tenemos evidencia suficiente de fraude y estafa. ¿Está segura de que quiere proceder?», me preguntó. «Más que segura», le respondí. «Pero antes quiero confrontarlo delante de toda la familia. Quiero que Ana y todos sepan exactamente qué tipo de hombre es Carlos». Los siguientes días fueron los más difíciles. Mantener la actuación de que no sabía nada, fingir normalidad cuando por dentro estaba ardiendo de rabia y tristeza. Carlos, confiado de que su plan estaba funcionando, incluso se volvió más amable conmigo. «Carmen, ¿le gustaría que salgamos a almorzar mañana? Podríamos celebrar nuestra nueva sociedad de inversiones», me dijo guiñándome el ojo. La hipocresía de este hombre no tenía límites. Finalmente llegó el día que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo, la cena de Navidad. Ana había invitado a toda la familia, mis otros 2 hijos con sus esposos e hijos, mis hermanas, algunos primos. Era la reunión familiar más grande que habíamos tenido desde la muerte de Roberto. Durante toda la cena, Carlos estuvo particularmente encantador. Le contaba a todo el mundo sobre las exitosas inversiones que estábamos haciendo juntos, de lo bien que nos llevábamos viviendo en la misma casa, de lo agradecido que estaba de tenerme como parte de su familia. «Carmen es la suegra perfecta», les decía a mis otros hijos. «Nos ayuda con los niños, cocina delicioso, y además es muy inteligente con el dinero. Estamos haciendo un gran equipo con las inversiones». Yo sonreía y asentía, pero por dentro estaba contando los minutos para mi momento. Después del postre, cuando todos estaban relajados y conversando animadamente, me puse de pie y golpeé mi copa para pedir atención. «Familia, quiero aprovechar esta hermosa reunión para hacer un anuncio importante», dije con la voz más fuerte y clara que pude. Todos me miraron expectantes, sonriendo, pensando que iba a hacer algún brindis emotivo. Como muchos de ustedes saben, desde que llegué a vivir con Ana y Carlos, hemos estado manejando una cuenta conjunta para los gastos familiares. Carlos me ha contado que además estamos haciendo inversiones muy exitosas con mi dinero. Carlos me miraba con una sonrisa nerviosa, probablemente preguntándose hacia dónde iba mi discurso. «Pero resulta que hoy descubrí algo muy interesante sobre esas inversiones», continué, y vi cómo la cara de Carlos comenzaba a palidecer. Saqué mi celular y las fotos que había tomado de sus mensajes.
Descubrí que mi dinero no está en ninguna inversión. Está siendo gastado por Carlos en apuestas online, compras personales y lujos que se paga con mi dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó Ana con voz temblorosa. Estoy diciendo que tu esposo me ha robado más de 50,000 pesos, y que además de eso, tiene conversaciones con sus amigos donde me llama la vieja senil, y planea sacarme todo mi dinero antes de echarme de la casa. Fue entonces cuando Carlos explotó. Se puso de pie bruscamente, tirando su silla, y me señaló con el dedo acusadoramente. Esta mujer nos está robando. He visto cómo saca dinero de nuestra cuenta. Está inventando todas estas mentiras porque la descubrimos. Mi familia me miraba con shock, sin saber qué creer. Ana tenía lágrimas en los ojos, Miguel parecía confundido, Sofía tenía la boca abierta. Pero yo estaba preparada para este momento. Carlos, si yo soy la que roba, entonces explícale a toda mi familia por qué tienes estos mensajes en tu teléfono, dije mostrando las fotos que había tomado. Comencé a leer en voz alta. La vieja ya se dio cuenta de que le estoy sacando dinero, pero está tan senil que no puede probar nada. Ana es muy ingenua, le digo que son inversiones y se lo traga completo. La cara de Ana se transformó completamente. La vi pasar de la confusión a la comprensión, y de la comprensión a la furia más pura que he visto en mi vida. ¿Escribiste eso?, le preguntó a Carlos con una voz que no reconocí. Carlos estaba sudando, tartamudeando. Ana, eso está sacado de contexto. Tu mamá está manipulando. Pero yo continué leyendo. Ya la tengo harta de la vieja. Le hago creer que su mamá está volviéndose problemática y controladora. En unos meses más, Ana misma va a querer echarla de la casa. Ana se puso de pie como un resorte. ¿Eso escribiste de mi madre? De la mujer que te cocinaba todos los días, que cuidaba a tus hijos, que te trataba como a un hijo. Ana, déjame explicarte, trató de decir Carlos. No hay nada que explicar, gritó Ana. Sal de mi casa inmediatamente. Pero yo todavía no había terminado. Saqué los documentos de inversiones falsificados que Carlos me había dado. Y para completar la evidencia, aquí están los documentos de las supuestas inversiones que Carlos me mostró la semana pasada. Según mi abogado, son completamente falsos. Mi hijo Miguel se acercó para ver los documentos. Al ser contador, inmediatamente se dio cuenta de las irregularidades. Mamá, estos documentos son falsos. Las empresas que aparecen aquí ni siquiera existen. Fue entonces cuando Carlos perdió completamente la compostura. Todo esto es una conspiración. Esta vieja manipuladora los está poniendo en mi contra. Ana, no puedes creerle más a ella que a tu propio esposo. Pero Ana ya había visto suficiente. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. Y quiero el divorcio. Ana, por favor, piénsalo bien. Tenemos 2 hijos, una familia, suplicaba Carlos. Una familia que construiste sobre mentiras y robos, le gritó Ana. Una familia donde llamabas a mi madre, vieja senil, mientras robabas su dinero. La reunión familiar terminó de la peor manera posible. Carlos tuvo que irse de la casa esa misma noche, mientras mis otros hijos y hermanas trataban de asimilar todo lo que había pasado. Después de que todos se fueran, Ana y yo nos quedamos solas en la cocina, rodeadas de los restos de lo que había empezado como una cena navideña perfecta. Mamá, perdóname, me dijo Ana llorando. No sé cómo pude ser tan ciega. No sé cómo dejé que te tratara así. La abracé fuertemente. Hija, tú no tienes nada de qué disculparte. Carlos es muy manipulador. Me manipuló a mí también durante mucho tiempo. Pero yo debería haberte creído desde el principio. Debería haber visto las señales, sollozaba Ana. El amor nos ciega a veces, le dije. Yo amé a ese hombre como a un hijo durante años. También me costó ver quién era realmente. Los meses que siguieron fueron difíciles para toda la familia. Ana inició los trámites de divorcio, y yo presenté una demanda legal contra Carlos por fraude y estafa. Mi abogado logró recuperar una parte del dinero robado, aunque no todo. Carlos trató de defenderse alegando que como era una cuenta conjunta, él tenía derecho a usar ese dinero. Pero la evidencia de los mensajes donde admitía estar mintiendo sobre las inversiones, más los documentos falsos, fueron suficientes para que el juez fallara a mi favor.
Lo más duro para Ana fueron los niños. Mateo y Lucía no entendían por qué papá ya no vivía con ellos, por qué mamá lloraba tanto, porque todo había cambiado tan repentinamente. Ana tuvo que explicarles, de manera apropiada para su edad, que papá había hecho cosas malas y que no podía vivir con ellos por un tiempo. Hubo muchas noches donde encontré a Ana llorando en la cocina después de que los niños se durmieran. ¿Cómo pude casarme con alguien así?, me preguntaba. ¿Cómo no vi quién era realmente? Yo le explicaba que los manipuladores como Carlos son expertos en mostrar exactamente lo que la gente quiere ver. Él te mostró al hombre perfecto durante años porque sabía que eso era lo que necesitabas. Cuando ya te tenía atrapada, comenzó a mostrar su verdadera cara poco a poco. La terapia familiar nos ayudó mucho durante este periodo. Ana, los niños y yo fuimos a sesiones juntos para procesar todo lo que había pasado y aprender a reconstruir nuestra confianza mutua. El proceso legal duró casi un año. Durante ese tiempo, Carlos trató varias veces de contactar a Ana para pedirle perdón, para prometerle que cambiaría, para rogarle que le diera otra oportunidad. Incluso me envió mensajes a mí pidiendo disculpas y diciendo que todo había sido un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. La confianza, una vez rota de esa manera tan profunda, no se puede reconstruir fácilmente. Una de las cosas que más me impresionó durante este proceso fue descubrir que Carlos tenía deudas de juego mucho más grandes de las que imaginábamos. Aparentemente, mi dinero no era lo único que había estado usando para financiar sus apuestas. Tenía préstamos con bancos, deudas con casas de empeño, incluso había vendido algunos objetos de valor de la casa sin que Ana se diera cuenta. El hombre que parecía tan exitoso y estable económicamente, en realidad era un adicto al juego que estaba endeudado hasta el cuello y usando a su familia como fuente de financiamiento para sus vicios. Durante el juicio, salieron a la luz muchos otros engaños. Esas supuestas cenas de negocios eran en realidad noches que pasaba en casinos. Los proyectos importantes que lo mantenían trabajando hasta tarde eran sesiones de póker online. Todo el dinero extra que gastaba en ropa cara, restaurantes costosos y electrónicos era parte de su doble vida. Ana se sintió como si hubiera estado casada con un extraño durante 8 años. ¿Alguna vez me amó realmente?, me preguntó una noche, ¿o solo fui una fachada conveniente para su estilo de vida? Era una pregunta que yo no podía responder. Solo podía estar ahí para ella, como madre, como había estado toda su vida. El día que el juez dictó sentencia fue agridulce. Carlos fue condenado a pagar una multa significativa y a devolver el dinero robado con intereses. También se le prohibió acercarse a nosotras por 2 años. Pero más allá de la justicia legal, había una familia destruida, 2 niños que habían perdido a su padre, una mujer joven que tendría que reconstruir su vida desde cero. Después del juicio, Ana y yo tuvimos una conversación muy profunda sobre el futuro. Mamá, ¿podrías perdonarme si te pido que sigamos viviendo juntas? Sé que después de todo esto probablemente quieras tu independencia, pero yo no sé si puedo hacer esto sola. La miré a los ojos y vi a la niña de 5 años que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. Hija, no hay nada que me haría más feliz que seguir siendo parte de la vida diaria de ustedes. Pero esta vez vamos a hacerlo bien. Vamos a ser claras sobre expectativas, límites, responsabilidades. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Reorganizamos completamente la dinámica de la casa. Yo mantengo mi independencia económica total, contribuyo con gastos específicos pero mantengo el control de mis finanzas. Ana y yo compartimos las responsabilidades del hogar y el cuidado de los niños como compañeras y amigas, no como suegra e hija con roles tradicionales confusos. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperábamos. Al principio, Mateo hacía muchas preguntas sobre por qué papá no podía visitarlos, porque no podían hablar con él por teléfono. Ana y yo decidimos ser honestas con ellos, pero de manera apropiada para su edad. Papá hizo cosas que lastimaron a la familia, y ahora tiene que aprender a ser una mejor persona lejos de nosotros, les explicamos. Lucía, siendo más pequeña, se adaptó más rápido. Pero Mateo pasó por una etapa de mucha rabia y tristeza. Hubo noches donde lo encontraba llorando en su cama, preguntándose si él había hecho algo malo para que papá se fuera. Esos momentos me partían el corazón porque veía cómo las acciones de Carlos habían dañado a estos niños inocentes. Pero también vi la fortaleza increíble de Ana como madre.
Se las arregló para ser fuerte para sus hijos durante el día, y solo se permitía llorar cuando ellos estaban dormidos. Trabajaba a tiempo completo, manejaba todos los trámites legales, llevaba a los niños a terapia, y aún así encontraba energía para leerles cuentos antes de dormir y ayudarlos con sus tareas. Yo traté de apoyarla en todo lo que podía, pero siempre respetando su rol como madre y jefa del hogar. Había aprendido de la experiencia anterior que las líneas borrosas de autoridad y responsabilidad podían ser utilizadas por personas como Carlos para crear caos y manipulación. 6 meses después del juicio, Carlos intentó restablecer contacto a través de su abogado. Quería derechos de visita con los niños, alegando que había superado su problema con el juego y que era un padre cambiado. Ana estuvo agonizando por semanas sobre qué hacer. Mamá, por más que lo odio por lo que nos hizo, él sigue siendo el padre de mis hijos. ¿Tengo derecho a privarlo de ver a sus hijos para siempre? Era una pregunta imposible de responder. Como abuela, mi instinto era proteger a esos niños de cualquier posibilidad de ser lastimados otra vez. Pero como madre, entendía el dilema de Ana. Finalmente, Ana decidió permitir visitas supervisadas muy limitadas. Carlos podía ver a los niños 1 hora cada 15 días, en un centro especializado con un supervisor presente. Los niños podían decidir si querían continuar o no con esas visitas. Las primeras visitas fueron muy tensas. Mateo estaba confundido y retraído. Lucía parecía haber olvidado parcialmente quién era Carlos. Él trataba de compensar el tiempo perdido con regalos caros y promesas, pero los niños ya no respondían a esas tácticas como antes. Después de 3 meses de visitas, Mateo le dijo a Ana que no quería seguir viendo a su papá. Me hace sentir triste, le explicó. Dice cosas como que ustedes no lo dejan vivir con nosotros, pero yo sé que él hizo cosas malas. No quiero que me mienta más. Lucía, por su parte, parecía indiferente a las visitas. Jugaba con Carlos durante la hora asignada, pero nunca preguntaba cuándo lo vería de nuevo o parecía extrañarlo entre visitas. Ana respetó la decisión de los niños y suspendió las visitas. Carlos trató de apelar legalmente, pero el juez consideró que los niños tenían edad suficiente para expresar sus preferencias y que sus deseos debían ser respetados. Fue alrededor de esta época que recibí una carta de Carlos. Una carta larga, manuscrita, donde me pedía perdón y trataba de explicar sus acciones. Decía que había desarrollado una adicción al juego después de perder una gran suma de dinero en una inversión segura años atrás, y que había entrado en un ciclo de apostar más para tratar de recuperar lo perdido. Explicaba que al principio realmente había tenido la intención de invertir mi dinero legítimamente, pero que cuando vio la cantidad que yo tenía disponible, la tentación fue demasiado grande. Reconocía que había manipulado tanto a Ana como a mí, y que había planeado deliberadamente alejarme de la familia para tener acceso completo a mis recursos. Carmen, escribía, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Sé que destruí la confianza que habías depositado en mí, que abusé de tu generosidad y tu amor. No hay excusa para lo que hice. Solo quiero que sepas que el arrepentimiento que siento es real, y que si pudiera cambiar todo lo que pasó, lo haría sin dudarlo. Leí esa carta varias veces. Una parte de mí, la parte que había amado a este hombre como a un hijo durante años, quería creer en su arrepentimiento. Pero la parte de mí que había aprendido a ser más sabia, más cautelosa, sabía que las palabras bonitas no borraban las acciones crueles. Se la mostré a Ana, quien la leyó con lágrimas en los ojos. Suena sincero, me dijo. Pero ya no sé si puedo confiar en mi capacidad de juzgar su sinceridad. Decidimos no responder la carta. El perdón, si alguna vez llegaba, tendría que ser un proceso interno de cada una de nosotras, no algo que le debiéramos a él. Mientras tanto, nuestra vida como familia monoparental de 3 generaciones comenzó a encontrar su ritmo. Ana conoció a un grupo de madres solteras a través de la escuela de los niños y comenzó a salir ocasionalmente, algo que no había hecho en años. Yo me uní a un club de lectura en la biblioteca local y comencé a hacer nuevas amistades con mujeres de mi edad. Los niños florecieron en este ambiente más tranquilo y honesto. Sin la tensión constante de los últimos meses con Carlos, comenzaron a reír más, a jugar con más libertad. Mateo comenzó a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos, y Lucía desarrolló una personalidad más extrovertida y confiada. Una tarde, casi un año después del juicio, Mateo vino a la cocina donde yo estaba preparando la cena y me dijo:
Abuela Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, mi amor, le respondí. ¿Tú sabías que papá era malo antes de esa Navidad? Su pregunta me tomó por sorpresa. Me senté a su nivel y lo miré a los ojos. ¿Qué crees tú, Mateo? Yo creo que sí sabías, pero no estaba segura. Como cuando yo sé que algo está mal en el colegio, pero no sé cómo explicarlo. La sabiduría de este niño de 7 años me impresionó. Tienes razón, Mateo. Yo sentía que algo no estaba bien, pero me tomó mucho tiempo entender qué era exactamente. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Porque a veces, cuando amamos a alguien, queremos creer que nuestras sospechas están equivocadas. Y también porque tenía miedo de lastimar a tu mamá y a ti si estaba equivocada. Mateo asintió pensativamente. Pero al final era mejor saber la verdad, ¿verdad? Sí, mi amor. Siempre es mejor saber la verdad, aunque duela. Esa conversación me hizo reflexionar sobre todas las señales que había ignorado, todas las veces que había elegido darle el beneficio de la duda a Carlos cuando mi instinto me decía que algo estaba mal. Me hice la promesa de nunca más ignorar mi intuición de esa manera. 2 años después de la confrontación navideña, recibimos noticias de que Carlos había sido arrestado nuevamente, esta vez por estafar a su nuevo empleador. Aparentemente, había estado falsificando facturas y desviando fondos de la empresa donde trabajaba. Su adicción al juego nunca había sido realmente tratada y había vuelto a sus viejos patrones. Ana recibió la noticia con una mezcla de tristeza y alivio. Me da pena por él, me dijo, pero también me confirma que tomé la decisión correcta. Si hubiera vuelto con él, habríamos terminado involucradas en esto también. Los niños, ahora de 9 y 7 años, apenas reaccionaron cuando Ana les contó lo que había pasado. Carlos ya era una figura tan lejana en sus vidas que sus problemas legales no los afectaron emocionalmente. Para entonces, Ana había comenzado a salir con alguien nuevo. Se llamaba Eduardo, era divorciado también, tenía una hija adolescente y trabajaba como maestro en una escuela primaria. Lo que más me gustaba de Eduardo era cómo interactuaba conmigo, con respeto genuino, pero sin la falsedad exagerada que Carlos había mostrado al principio. Carmen, espero que podamos conocernos mejor con el tiempo, me dijo la primera vez que Ana lo trajo a cenar. Ana me ha contado mucho sobre usted y sobre lo fuerte que ha sido para la familia. No trataba de impresionarme con grandes gestos o palabras floridas. Simplemente era amable, honesto, y claramente amaba a Ana y respetaba su papel como madre. Cuando los niños se portaban mal durante la cena, él no trataba de disciplinarlos ni de ganarse su favor con permisividad. Simplemente dejaba que Ana manejara la situación como la madre que era. Al principio yo estaba muy cautelosa. Después de la experiencia con Carlos, había desarrollado un radar muy sensible para detectar señales de alarma en los hombres que entraban a nuestras vidas. Observaba cada palabra que Eduardo decía, cada gesto que hacía, buscando indicios de falsedad o manipulación. Pero después de meses de observarlo, comencé a relajarme. Eduardo era exactamente lo que parecía, un hombre bueno, trabajador, que había aprendido de su propio divorcio y quería construir algo sólido y honesto con Ana. Cuando Ana me preguntó qué pensaba de él después de 6 meses de relación, le dije, «Hija, lo que más me gusta de Eduardo es que no trata de ser perfecto. Reconoce sus errores, no trata de impresionarme constantemente, y se nota que te ama por quien eres, no por lo que puedes hacer por él». «¿Crees que estoy siendo demasiado cautelosa?», me preguntó Ana. «No», le respondí firmemente. Después de lo que pasamos con Carlos, ser cautelosa es sabiduría, no miedo. Eduardo parece entender eso y respeta tu proceso. Y tenía razón. Eduardo nunca presionó a Ana para que avanzara más rápido en la relación, nunca cuestionó las reglas estrictas que habíamos establecido sobre las finanzas familiares, nunca trató de cambiar la dinámica que Ana y yo habíamos construido. 3 años después de conocer a Eduardo, Ana me preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de que él se mudara con nosotros. Para entonces, los niños lo querían mucho. Yo había desarrollado una relación de respeto mutuo con él, y era claro que él y Ana estaban construyendo algo duradero. «Ana, creo que Eduardo es un buen hombre», le dije. «Pero antes de que tomes esa decisión, quiero que hablemos sobre cómo va a cambiar nuestra dinámica familiar». Tuvimos varias conversaciones muy francas sobre expectativas, límites,
responsabilidades financieras, disciplina de los niños, y mi rol en la casa. Eduardo participó en estas conversaciones, nunca tratando de imponer su voluntad, sino buscando genuinamente entender cómo podía integrarse a nuestra familia sin crear conflictos. Carmen, lo último que quiero es repetir los errores del pasado, me dijo durante una de estas conversaciones. Quiero que se sienta cómoda expresando cualquier preocupación que tenga, sin importar cuán pequeña sea. Cuando Eduardo finalmente se mudó con nosotros, fue una transición suave y natural. No hubo drama, no hubo tensiones ocultas, no hubo señales de alarma. Los niños siguieron siendo los niños de Ana, yo seguí siendo la abuela independiente pero involucrada, y Eduardo encontró su lugar como el compañero de Ana y una figura masculina positiva para los niños. Ahora, 5 años después de esa Navidad terrible, nuestra familia ha encontrado una paz y una estabilidad que nunca pensé que sería posible después de todo lo que pasamos. Los niños están creciendo sanos y felices. Ana ha vuelto a sonreír de esa manera genuina que no veía desde antes de su matrimonio con Carlos, y yo he aprendido que es posible reconstruir la confianza después de una traición tan profunda. He reflexionado mucho sobre lo que aprendí de toda esta experiencia. Primero, que mi instinto rara vez se equivoca. Todas esas pequeñas señales que ignoré al principio con Carlos eran reales y significativas. Segundo, que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiquemos nuestra dignidad o que aceptemos ser tratados mal. Y tercero, que la honestidad, aunque sea dolorosa, siempre es mejor que una paz falsa construida sobre mentiras. También aprendí sobre mi propia fortaleza. Después de la muerte de Roberto, me sentía vulnerable y dependiente. Pensaba que necesitaba que otros tomaran decisiones por mí, que manejaran los aspectos complicados de la vida mientras yo me concentraba en ser útil cocinando y cuidando niños. Pero enfrentar a Carlos me demostró que todavía tenía la fuerza y la inteligencia para proteger a mi familia cuando era necesario. Roberto estaría orgulloso de cómo manejé toda la situación, de cómo investigué, planifiqué y ejecuté mi confrontación con Carlos. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera revisado su teléfono ese día. ¿Habría continuado Carlos robándome hasta dejarme sin nada? ¿Habría logrado alejarme de Ana por completo? ¿Habrían crecido mis nietos en un ambiente de mentiras y manipulación? No lo sabré nunca, pero sí sé que estoy agradecida de haber encontrado el valor para actuar cuando lo hice. El otro día, Lucía, que ahora tiene 9 años y es una niña muy perceptiva, me dijo: «Abuela Carmen, ¿tú crees que papá Carlos algún día va a cambiar y va a volver a ser bueno?». Le expliqué que las personas pueden cambiar, pero que tienen que querer cambiar realmente, no solo decir que van a cambiar. Y que incluso cuando alguien cambia genuinamente, eso no significa que tenemos que volver a confiar en ellos o a tenerlos en nuestras vidas. Como cuando yo rompo algo y digo que fue un accidente pero en realidad estaba jugando donde no debía, me preguntó. Exactamente como eso, le respondí. Decir, perdón, está bien, pero lo importante es cambiar realmente el comportamiento para que no vuelva a pasar. Estas conversaciones con los niños me recuerdan constantemente por qué fue tan importante confrontar a Carlos cuando lo hice. No era solo por mi dinero, aunque eso era importante. Era por preservar la integridad de nuestra familia, por asegurar que estos niños crecieran en un ambiente de honestidad y respeto mutuo. Ahora, cuando veo a otros adultos mayores que están siendo aprovechados por familiares o cuidadores, trato de compartir mi experiencia cuando es apropiado. Les digo que confíen en sus instintos, que no tengan miedo de hacer preguntas difíciles, que documenten todo y que busquen ayuda legal si es necesario. La edad no nos hace automáticamente vulnerables, les digo. Lo que nos hace vulnerables es el miedo a confrontar la verdad y a defender nuestros derechos. También he aprendido a apreciar más profundamente las relaciones genuinas en mi vida. La diferencia entre cómo Carlos me trataba, con esa amabilidad calculada y falsa, y cómo Eduardo me trata, con respeto genuino pero sin exageraciones, es como la diferencia entre el día y la noche. Eduardo nunca me dice que soy la suegra perfecta o hace comentarios grandiosos sobre lo agradecido que está de tenerme. Simplemente me incluye naturalmente en las conversaciones familiares, me consulta sobre decisiones que me afectan, y reconoce mi lugar en la vida de Ana y los niños sin drama. Esa es la diferencia entre alguien que te ve como una persona real con valor intrínseco, versus alguien que te ve como una herramienta para conseguir lo que quiere.
A mis 73 años ahora, me siento más fuerte y más segura de mí misma que nunca. No porque haya vivido más años, sino porque he enfrentado una de las traiciones más profundas que una persona puede experimentar y he salido del otro lado más sabia y más determinada. Mis otros hijos, Miguel y Sofía, también aprendieron mucho de lo que pasó con Carlos. Miguel se volvió más protector con su propia familia, más atento a las señales de problemas financieros o comportamientos extraños. Sofía, que está soltera, me dice que ahora sabe mejor qué señales buscar cuando conoce a alguien nuevo. Mamá, después de ver lo que le hiciste a Carlos, cualquier hombre que trate de aprovecharse de nuestra familia sabe que se va a enfrentar contigo, me dijo riendo hace poco. Eres como un perro guardián disfrazado de abuela dulce. Y tienen razón. Ya no soy la señora mayor que acepta todo con una sonrisa y asume que las intenciones de otros son buenas. Sigo siendo amable y generosa, pero ahora también soy cautelosa y observadora. He aprendido que puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Si tuviera que darle un consejo a cualquier persona que esté pasando por una situación similar, sería este: confía en tu instinto, documenta todo, busca ayuda profesional, y no tengas miedo de confrontar la verdad. Es mejor enfrentar una realidad dolorosa que vivir en una mentira cómoda. Y lo más importante, recuerda que tu valor como persona no depende de lo que otros piensen de ti o de cuánto te necesiten. Carlos me hizo sentir durante un tiempo como si mi único valor fuera el dinero que podía aportar y la utilidad que podía proporcionar. Pero mi valor real está en quién soy como persona, en el amor que tengo para dar, en la sabiduría que he acumulado a lo largo de los años. Ningún manipulador puede quitarte eso, por más inteligente o convincente que sea. Hoy, cuando me siento en mi jardín por las tardes viendo a mis nietos jugar, viendo a Ana reír con Eduardo, sintiendo la paz que hemos construido después de tanta turbulencia, sé que todas las lágrimas, toda la angustia, toda la confrontación valieron la pena. Porque al final, la verdad realmente nos liberó. Y aunque el camino para llegar ahí fue doloroso, la libertad y la paz que encontramos del otro lado no tienen precio. A veces la vida te pone pruebas que nunca esperaste enfrentar. Pero si tienes el valor de mantenerte firme en tus valores y luchar por lo que es correcto, puedes salir más fuerte del otro lado. Y eso, mis queridos, es una lección que vale todos los años que he vivido para aprenderla.